Bien, estábamos hablando ese día de lo que es la endodontia. ¿Están grabando o lo grabo yo? No sé. Sería bueno que lo grabes, Jean-Pierre. Yo te lo voy a poner grabar ahí la reunión. Ok. Les mencionaba ese día que es relevante todo lo nuevo que ustedes conozcan al día de hoy. Es relevante que manejen la parte conceptual de todo, y más aún en endodoncia. En la medida que vayamos avanzando el curso, ustedes se van a ir enriqueciendo con toda la terminología que es disponible para el pregrado. Hay mucha más terminología, pero que se utiliza en el posgrado, ¿no? Entonces, eh, el consejo es que siempre partamos por lo que es el concepto. Ese día pregunté qué entendían por endodoncia. Hubo respuestas, pero no una respuesta que eh, ya para un estudiante de séptimo ciclo debería de saber. Y hay que entender que la endodoncia es una rama de la odontología, es una especialidad de la odontología. Y en la vía real, en el pregrado, lo tenemos como curso o como asignatura. Y no crean que todo lo que van a ver es endodoncia. La endodoncia va más allá, pero estamos en el pregrado. Entonces, ¿qué estudia la endodoncia? Estudia la morfología. Cuando hablamos de morfología, estamos hablando de la anatomía externa e interna de una pieza dentaria. Quizás externa, como en esta imagen radiográfica, estamos viendo que es un incisivo lateral superior, ¿no? Pero vean, si partimos de la corona y y vamos subiendo, encontramos la porción radicular y vean que tiene cierto grado de curvatura. Cuanto más posterior nosotros eh, vayamos, o sea, nos alejemos del sector anterior, el grado de dificultad para realizar un tratamiento de conducto se incrementa. ¿Por qué? Porque como están viendo en esta imagen, tenemos una molar inferior, miren este corte, ¿no? Eh, y esa molar inferior, radiográficamente, vamos a visualizar dos raíces, pero da la casualidad que en la raíz mesial vamos a encontrar dos conductos, inclusive hasta tres conductos. En la raíz distal, generalmente un conducto y en menor porcentaje dos conductos. Y, y yo los invito, por ejemplo, a que si ustedes se toman radiografías en las premolares inferiores, la posibilidad de encontrar dos conductos en esas piezas monorradiculares es alta, es alta. Entonces, no solamente es ingresar al conducto radicular, no solamente es conformar, ¿no?, con los instrumentos endodónticos, ya sea manual o mecanizados, y sellar. Para poder sintetizar la práctica, quizás lo que estoy mencionando es correcto, pero cuando ustedes estén con el paciente, se van a dar cuenta que las cosas es diferente. Por eso, el consejo, otro consejo que les doy, conversen con sus profesores de práctica y de preferencia, ojo, de preferencia, entrénense en dientes extraídos para que conozcan la verdadera anatomía interna, para que ustedes conozcan la topografía del sistema de conductos, ¿de acuerdo? No es lo mismo tratar una pieza dentaria artificial que una verdadera pieza dentaria natural. Bien, entonces la endodoncia no solamente estudia la forma, ya sea externa e interna de la pieza dentaria,
También estudia la función, ¿no?, de esta pieza dentaria y de los tejidos pulpares. Estudia las lesiones y las alteraciones de la pulpa y de la región periodontal cuando eh, en ciertas ocasiones eh, se produce un tipo de afectación en el periodonto por una consecuencia pulpar. Y cuando este proceso pulpar, perdón, periodontal no remite, tenemos que recurrir muchas veces a la microcirugía apical. También mencioné que el objetivo de todo tratamiento endodóntico es mantener el diente en función. Si ustedes visualizan la imagen del lado izquierdo, es un diente tratado endodónticamente. Actualmente, a diferencia de años anteriores, se terminaba el tratamiento tal cual como están visualizando. Actualmente los conceptos han cambiado. Un tratamiento de conducto termina con la restauración definitiva o con su rehabilitación. Y me voy adelantando. Para evitar esta pieza dentaria, a obvios motivos, eh, o para evitar, ¿no?, por obvios motivos, la microfiltración coronal o también la microfiltración apical. Que esté totalmente obturado, por más hermético que esté obturado, y dejamos expuesto esta cavidad a la cavidad oral, a la saliva, ¿no? Esto se va a contaminar. Y con el tiempo, microfiltración. ¿Y qué hacer en esos casos? Retratamiento. Así el paciente no tenga molestias, hay que hacer retratamiento. ¿Por qué? Porque de repente el paciente eh, se descuidó y de pronto ya quiere rehabilitarse, pero esto ya está contaminado. El rehabilitador va a procurar colocar un poste de repente colado que ya no se utiliza tanto, un poste de fibra o hacer un endocrown. ¿Y qué pasaría si después existe esa microfiltración y un proceso periapical? ¿Cómo hacemos el retratamiento? Ya tiene un poste metálico. ¿Cómo lo retiramos? Actualmente, la, los estudios de esa naturaleza, en lo que se refiere a microfiltración, coronal sobre todo, y indican que el protocolo es realizar una desobturación. Así el paciente esté asintomático, hay que desobturar. Entonces, el objetivo de todo tratamiento endodóntico es mantener el diente en función el mayor tiempo posible en la cavidad oral. Si yo quiero rehabilitar esta pieza dentaria, o de repente el rehabilitador tiene que conocer, ¿no?, de las fuerzas masticatorias que va a ejercer esta pieza dentaria, que en cierta medida está debilitada y se puede con el tiempo fracturar. Ya está en manos de ellos cómo rehabilitar esta pieza dentaria y cómo ponerlo en función. Y si nosotros tenemos ese conocimiento, realizarlo lo más eh, objetivo posible y cuidando devolverle la estética, la función y sobre todo buscando mantener el diente el mayor tiempo posible en la cavidad oral. Ahora vayamos a hablar sobre la historia clínica. Y aquí, por ejemplo, también les mencioné, si ustedes conocían la biblioteca, y hay un libro, Vías o Caminos de la Pulpa, de Steve Cohen. En sus primeras páginas, el doctor Cohen, Steve Cohen, nos ilustra con algunos ejemplos de las quejas más comunes que los odontólogos pueden oír en la práctica privada. Esto lo he sacado del libro. Por ejemplo, el paciente puede manifestar lo siguiente, ¿no? Doctor, toda vez que tomo algo frío, sufro un dolor agudo, o sea, es un dolor intenso, que se irradia hasta el oído. Otro ejemplo, doctor, mi neurólogo, mi otorrinolaringólogo, cree que el dolor que sufro puede ser de origen dental.
es lo que nos manifiesta el paciente o nos puede manifestar el paciente. Y nosotros tenemos que interpretar, ¿no? esa, esa, esa molestia que tiene el paciente. Entonces, el objetivo de esta clase consiste en ayudar a saber determinar clínicamente si los problemas como estos son de origen odontogénico o no. Así de sencillo. ¿Son de origen dental o no son de origen dental? Y también el objetivo es identificar la localización y la causa de un síntoma referido por el paciente. Y para ello necesitamos o requerimos hacer una historia clínica. Y vamos a la parte conceptual nuevamente. El Colegio Odontológico del Perú, ¿qué nos dice sobre la historia clínica? Que es una valoración del estado médico, que incluye un relato escrito verbal de la patología que se va a tratar al paciente, junto con un episodio biográfico médico del paciente. O sea, la parte médica que es necesario tener conocimiento, nosotros, sobre alguna alteración médica, alguna patología médica que tenga o que sufra el paciente. Y toda historia clínica debe estar ordenada en el tiempo, cronológicamente. Debe ser clara, legible, precisa, tener máxima fidelidad con lo explicado por el paciente. Desafortunadamente, ustedes no van a poder desarrollar una historia clínica en endodoncia porque el curso no lo permite. Es un curso teórico práctico, más no clínico. Pero ¿cuándo sí lo van a evidenciar o lo van a realizar? Cuando estén en clínica. Y en clínicas ustedes van a dar, van a tener la sorpresa, ¿no? De que no van a desarrollar una historia clínica en físico. Actualmente la clínica tiene un software que es el SMILE. Ese software que ha sido instalado por primera vez en una universidad nacional a nivel Perú, solamente tiene o lo tiene Cayetano Heredia, UPC y actualmente Villarreal. En el momento que puedan, ustedes, ya sea en la mañana o en la tarde, si tienen alguna amistad, ¿no? De los estudiantes de noveno y décimo ciclo, ustedes pueden ser ayudantes, pueden ser asistentes en el tiempo que ustedes dispongan y tienen una amistad, se pueden ofrecer como asistentes. Eso les va a ayudar bastante, ¿no? En el acercamiento a la parte clínica, ya sea para un tratamiento de operatoria, una cirugía o lo que nos interesa, la parte endodóntica. Y en ese software, bueno, los alumnos tienen una tablet, van a ver que todo ya está prácticamente masticadito, entre comillas, masticadito. Solamente para que ustedes sepan rellenar. Pero ustedes pueden también saber rellenar. Pero lo que los debe de asistir a ustedes es el conocimiento para que puedan llegar a desarrollar una verdadera historia clínica y llegar a un diagnóstico. Y el desarrollar una historia clínica compete eh, aspectos importantes como la anamnesis, que son las preguntas, el interrogatorio, el motivo de consulta, qué es lo que le aqueja al paciente, y luego de escucharlo al paciente, bueno, hacer la evaluación tanto extraoral como intraoral. Pero cuando hagamos esa evaluación, ¿qué estamos evaluando? ¿No? ¿Qué estamos evaluando? Tenemos todo aquello que hagamos en el paciente, tiene que asistir el conocimiento. Y si por ahí hay dudas, remitir a pruebas complementarias, exámenes auxiliares. Para nosotros los exámenes auxiliares pueden ser también los exámenes de laboratorio. Ojo, exámenes de laboratorio. También, por ejemplo, las radiografías, las imágenes radiográficas y quizás en su momento imágenes tomográficas. Imagínense un paciente que constantemente tiene una mala higiene. Por más que nosotros procuremos
enseñar, darle toda la vez la fase de mantenimiento y todo ello, ese paciente es descuidado e inclusive no podemos hasta encontrar movilidad. Y quizás también sea un paciente con sobrepeso. Y todo lo que hacemos dentro del punto de vista periodontal no mejora. Y sucede muchas veces, ¿no?, que el paciente es diabético. Y muchas veces también el paciente no sabe que es diabético. Y con un examen de laboratorio de parte nuestra, ¿no?, una muestra de sangre, un hemograma completo, para ver cómo está la glucosa, quizás por ahí vaya la explicación de por qué el problema periodontal que tiene el paciente no remite. También les mencioné sobre esta revista cubana, la historia clínica estomatológica, como una herramienta en el método clínico, y me gusta compartir esta revista porque em, refleja muchas veces las vivencias que tenemos nosotros en nuestro país. Y una de esas vivencias, por ejemplo, es que nosotros hasta ahora nos sentimos menos que el médico. Es la verdad. Muchos colegas todavía se sienten inferiores al médico. ¿Y eso por qué? Si la odontología o la estomatología es una especialidad de la medicina, ¿m? Igual que la cardiología, igual que la neumología, la urología, la estomatología es una especialidad de la medicina. Lo que pasa es que el médico maneja desde sus inicios la historia clínica y nosotros no. También les comenté que muchos de ustedes también han oído lo que yo he oído y he visto, que hay esos jaladores, ¿no?, en donde mencionan que la consulta es gratis. Y eso no debe de ser así. Debemos de pensar como médicos y no como dentistas. Entonces, en esta revista cubana de medicina militar, es un artículo de opinión, nos habla que la historia clínica desempeña un papel fundamental en la calidad de atención médica estomatológica en Cuba. Ojo, en Cuba. Nos dice que es vital en la interrelación entre quiénes, entre los médicos y nosotros, entre los diferentes niveles de atención. En Cuba no hay odontología privada. Aquí, por ejemplo, los odontólogos que trabajan en el MINSA, los odontólogos que trabajan en salud o en una clínica privada, tienen que manejar sí o sí una historia clínica. Tienen que estar al mismo nivel que sus pares, que son los médicos. Al mismo nivel me refiero en conocimiento. Tú, si eres odontopediatra, tienes que manejar al revés y al derecho esa especialidad. Si eres endodoncista, igual, ¿no? La historia clínica ideal es la que refleja de forma fidedigna todas las características clínicas del paciente y su evolución periódica. Esa es la historia clínica ideal. Por tanto, nosotros, ¿no?, ¿qué debemos de hacer? Debemos de reflejar todo el pensamiento médico, de toda esa evaluación que hemos realizado al paciente, ¿no?, a fin de lograr mayor calidad en la historia clínica. Se tiene que ver reflejada ese conocimiento de la inspección, de la exploración, ¿no?, en la historia clínica. También mencioné que el método clínico, por eso es muy importante que ustedes ya desde ahora conversen con sus docentes y hagan su entrenamiento en dientes naturales. Es un consejo. Yo sé que está prohibido por la trata de órganos y el órgano dentario como tal es un órgano y por eso que se ha prohibido a las universidades trabajar con estas piezas dentarias, salvo que exista un consentimiento informado. Imaginemos, se le extrajo a un paciente una pieza dentaria como una premolar por un tratamiento de ortodoncia.
Simplemente tengamos el consentimiento informado de que ese diente va a ser utilizado para experimentación. Y tranquilamente ustedes pueden trabajar en esas piezas dentarias. Actualmente deberíamos nosotros ya de tener un banco de piezas dentarias, porque no es posible que eh, en tan corto tiempo, por el tema de la pandemia, vayamos nosotros a cambiar nuestra forma de enseñar y de practicar. Hasta el 2019 practicábamos en dientes extraídos. De ahí vino todo este tema de la pandemia. Ahora hay que hacerlo en dientes artificiales. Pero los dientes artificiales, doctores, no guardan la anatomía que tiene un diente natural. Definitivamente no. Y más aún en endodoncia. Más aún en endodoncia. Entonces, la vía para la ejecución del proceso de atención médica, ¿no? Eh, eh, tiene que ser o se debe de conseguir, ¿no? Bajo un diagnóstico certero, ¿no? Certero. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, el paciente querrá saber cuál es el pronóstico, favorable o desfavorable, ¿no? Todo ello tenemos que contemplar al momento de hacer la historia clínica. ¿Y qué entendemos por una historia clínica? Todos sabemos que es un documento médico-legal. Así de sencillo, es un documento médico-legal. Ahí se recoge toda la información relacionada al paciente, todo lo que nos menciona el paciente, todo aquello que nosotros realizamos dentro de la boca del paciente, mediante la exploración clínica y podemos complementarla inclusive con tratamientos auxiliares y hacerle seguimiento a todo aquello que nosotros realicemos en el paciente. Nuevamente, Steve Cohen nos dice lo siguiente, que el diagnóstico, y hablando de lo nuestro, que el diagnóstico endodóntico, porque también hay un diagnóstico periodontal, hay un diagnóstico ortodóntico, hay un diagnóstico en rehabilitación oral, hay un diagnóstico en operatoria, en radiología. Específicamente en endodoncia, Steve Cohen nos dice que ese diagnóstico combina el conocimiento científico. O sea, tenemos que tener previamente un conocimiento de lo que estamos haciendo. Y ese conocimiento hay que aplicarlo a un contexto clínico, a un paciente que viene con cierta patología, con cierta sintomatología. Pero para ello, ¿no? Tenemos que tener experiencia clínica. Obviamente ustedes van a tener experiencia clínica porque la curva de aprendizaje es gradual y poco a poco. Por eso la recomendación, vayan a clínica, ofrézcanse como asistentes en su tiempo libre, en un tiempo libre que dispongan, y van a ir ganando experiencia clínica, no porque estén tratando al paciente, sino una ganancia clínica por lo que están visualizando la patología que tiene el paciente y cómo el operador va a tratar esa patología. Van a aquilatar ustedes experiencia. Y después, en base a esa experiencia, ustedes también tienen que tener algo muy relevante que es el sentido común, el criterio. El criterio. Todo clínico, todo clínico que quiera ser un buen diagnosticador, sobre todo en endodoncia, debe, deberá aprender lo esencial de cómo recolectar e interpretar los datos clínicos de situaciones diagnósticas comunes que nos brinda el paciente. Cómo interpretamos todo aquello que nos está indicando el paciente, que nos está manifestando el paciente. Pero la recomendación es de aquellas situaciones diagnósticas comunes, no de aquellas complicadas, no ni de urgencia. Hay que ir de menos a más. La historia clínica para nosotros debe de comprender, esto lo pongo así por un tema didáctico, debe de comprender la historia médica y la historia ontológica. ¿Por qué la historia médica? Ya lo había mencionado, porque requerimos averiguar si el paciente presenta alguna alteración médica. Si el paciente ha sido diagnosticado eh, por alguna patología
de origen médico o si está recibiendo algún fármaco, ¿no? Algún tratamiento farmacológico y es menester conocer todo ello porque puede influenciar en nuestro tratamiento, puede influenciar. También les mencioné que es, es imprescindible eh, realizar este levantamiento de historia médica, ¿no? Porque nos puede llevar a nosotros a cambiar nuestra conducta desde el punto de vista endodóntico. Tenemos que saber esa historia médica regresiva del paciente y de qué manera podemos nosotros conocer ello. También lo van a leer en el libro de Steve Coy y en otros libros que una forma muy sencilla, muy simple, ¿no? Es generar nosotros un cuestionario de preguntas. Generamos un cuestionario de preguntas, ¿no? Y donde las respuestas tienen que ser cortas, con un sí o con un no. Y ese cuestionario de preguntas el paciente lo tiene que ir desarrollando mientras, bueno, en la sala de espera, mientras nosotros terminamos con un paciente y vamos a empezar con otro, ¿no? También les mencioné que ese cuestionario de salud no necesariamente tiene que ser como lo estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, eh, les mencioné si el paciente es asmático, también les mencioné que si ese paciente es asmático, saber qué es el asma. El asma es un y se puede desencadenar muchas veces por problemas de orden emocional, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Cuando los padres los llevan a la consulta y no quieren ser tratados, genera un estrés emocional y eso puede desencadenar en una crisis. O imagínense, estamos haciendo un tratamiento y de pronto se desencadena una crisis. En esos casos, ¿qué hacemos? Y si estos pacientes llevan su spray, por eso tenemos que siempre cerciorarnos que si lleva su spray, que nos lo muestre, ¿no? Porque puede darse un caso como ellos y nosotros, ¿qué hacemos? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Se recomienda que las sesiones sean cortas y por la mañana. Por ejemplo, si el paciente ha tenido hepatitis, tenemos que saber qué es la hepatitis. Y aquí debemos tener mucho cuidado en el caso de necesitar medicación sistémica. Imagínense que el paciente tiene un absceso alveolar agudo, un absceso alveolar agudo, se le ha hinchado la cara, hay colección purulenta. Claro, podemos generar inmediatamente, si es que está fluctuante la zona, un drenaje y aliviamos la molestia. Pero si todo el proceso infeccioso se ha ido hacia los tejidos, hay que medicar. Necesariamente hay que dar antibióticos. Por eso es muy importante que la gran mayoría de medicamentos se metabolizan en el hígado. Es una urgencia, una necesidad medicar en ese momento, pero también tenemos que saber si ese paciente está controlado, si tiene hepatitis y está controlado. Algo les iba a decir sobre la hepatitis, se me fue. Tenemos que nosotros saber si el medicamento que estamos utilizando realmente se metaboliza en el hígado o en los riñones. La dosificación, o en otros casos, la interconsulta con su médico, ¿no? La interconsulta con su médico. Pacientes, por ejemplo, que han sufrido de fiebre reumática, pacientes portadores de cardiopatías, les decía que no deben enfrentar bacteremias. Estos pacientes no deben de enfrentar bacteremias. Por lo tanto, aquí sí se recomienda cobertura antibiótica. También les mencioné un ejemplo, ¿no? La ubicación apropiada del clam o de la grapa, cuando hacemos aislamiento absoluto. Esto puede generar sangrado y como en esa área existe placa bacteriana, puede ocasionar un cuadro de bacteremia. Entonces, en esos casos, previamente
al aislamiento absoluto, hacer la limpieza respectiva, una profilaxis en esa zona, porque a veces el clamp, no sé si ustedes han colocado ya clamps en pacientes, de manera precisa en el cuello dentario. A veces está adaptando y está lacerando tejido gingival. Y eso genera sangrado, placa bacteriana y las bacterias viajan. Las bacterias viajan. Otro ejemplo, el paciente, por ejemplo, es hipertenso. También les mencioné que la principal preocupación en los pacientes se relaciona con el anestésico a ser utilizado. Actualmente ya no hay tanto problema en ese sentido. ¿Podemos poner anestesia con vasoconstrictor? Claro que sí. ¿Cuántos cartuchos? De 2 a 3 cartuchos máximo, no podemos poner más, ¿no? Porque si colocamos un anestésico sin vasoconstrictor, tipo mepivacaína, por ejemplo, ¿no? Va a lograr anestesia, sí, pero el tiempo, porque se va a disociar rápidamente, ¿no? Eh, es corto. O imagínense que quieren hacer una exodosis de una tercera molar impactada. Imposible, pues con mepivacaína. Hay que colocar vasoconstrictor. Si no, se disocia rápidamente el anestésico y el paciente vuelve a tener dolor. Bien, la historia odontológica. Entonces, junto con la evaluación médica, la obtención meticulosa de una historia odontológica nos va a permitir generalmente identificar el problema y una vez que hemos identificado el problema, determinar el tratamiento a instaurar. ¿Cómo sería en endodoncia? En endodoncia, todo ello va a estar relacionado con la sintomatología subjetiva. Me refiero relacionado con los síntomas que tiene el paciente y generalmente es dolor. Muchas veces es un dolor agudo, intenso, severo. Luego, hacer el examen clínico y radiográfico. Todo eso lo estudiamos. ¿Con qué finalidad? Lo estudiamos con la finalidad de obtener la patología que afecta a la pieza dental. Si determinamos la patología, ya sabemos el nombre de la enfermedad y obviamente eh, qué tratamiento instaurar, qué tratamiento realizar. Obviamente, una vez que ya sabemos qué tratamiento realizar, tenemos que también contemplar el pronóstico y el plan de tratamiento. Cuando hablamos de sintomatología subjetiva, me estoy refiriendo a la anamnesis o interrogatorio y a las manifestaciones de dolor. El examen clínico, según Prince, hablo de la exploración, inspección, color, transiluminación, conductividad térmica, percusión, palpación, movilidad, vitalidad pulpar. Una vez que hemos agotado el examen clínico, doctores, por favor, primero examen clínico y después el examen auxiliar, examen radiográfico. Y el examen radiográfico, cuando es para endodoncia, puntualmente es una radiografía periapical. Pero cuando de repente la lesión se ve grande, una panorámica. O cuando ya queremos ver a detalle, porque no solamente es un tratamiento pulpar, sino también que ha afectado al periodonto, una tomografía de campo reducido. Porque hay distintas tomas tomográficas y para nosotros el campo reducido son prácticamente 3 piezas dentarias. Y campo reducido porque se va a ver mucho, las imágenes van a ser más fidedignas, más nítidas. Si hacemos una tomografía eh, a un campo amplio, ¿no? Luego de hacer el examen clínico, el examen radiográfico, obtendremos el diagnóstico, orientaremos el tratamiento, explicaremos al paciente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? A detalle. Es bueno siempre explicar al paciente lo que se va a realizar y, bueno, obviamente después el costo, ¿no?
En la anamnesis vamos a pedir al paciente que explique su problema principal, el motivo de consulta. Y luego hay que también obtener una descripción detallada de los posibles dolores. Y esa anamnesis es parte de la historia clínica. Vamos escribiendo todo lo que nos está indicando el paciente, todo lo que nos manifiesta el paciente. Y es ahí, en todo lo que nos manifiesta el paciente, donde nosotros empezamos a preguntar. Empezamos a preguntar de manera pertinente al paciente y también saber escuchar con atención sus respuestas. ¿De acuerdo? Preguntas como estas, no necesariamente tienen que ser tal cual, pero preguntas como esta nos van a ayudar bastante. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que notó esto? De repente una bolita, una hinchazón, dolor, ¿no? Para saber cuándo comenzó. De repente el paciente nos dice, ah, bueno, ese problema ya lo tenía, o ya me lo habían diagnosticado, o ya me habían indicado hace 4 meses, o recién apareció ayer, ¿no? Tenemos que saber cuándo comenzó el problema. Y si estamos hablando de dolor, si ese dolor, preguntarle al paciente si ese dolor se incrementa, si aumenta con el calor, con el frío, con la mordida o la masticación. O de repente hasta me dice, doctor, yo ni siquiera puedo morder, ni siquiera puedo morder. Y el calor exacerba, ¿no? Y, o también casos donde sí, tomo una bebida caliente, tengo dolor, tomo una bebida fría, también tengo dolor, ¿no? Y cuando mastico también tengo dolor, pero es de otro tipo. Factores que provocan dolor al paciente. Y ese dolor es amortiguado, disminuido, mitigado por el calor o el frío, ¿no? También es bueno preguntar eso. Hay pacientes que saben que el calor exacerba su dolencia y se ponen hielo y el hielo hace de que, bueno, va a generar vasoconstricción, hace que disminuya el dolor. Factores atenuantes. Y la frecuencia. Hay pacientes que nos van a decir, ah, no, es muy esporádico, ¿no? Pero últimamente ya se ha ido repitiendo con más frecuencia. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? Cuando aparece el dolor, eso hay que preguntarle al paciente, cuando aparece el dolor, ese dolor es leve, moderado o severo. Por ejemplo, el día miércoles estuve en clínica y la estudiante le hizo esta pregunta a la paciente. El dolor, dígame si el dolor es leve, moderado o severo. Y bueno, la paciente no tenía claro estos términos, leve, moderado o severo. Entonces le dijo, en una escala del 1 al 10, del 1 al 3 es leve, del 4 al 6 es moderado y del 7 al 10 severo. Y hay pacientes a veces que te dan una escala que no es la real, o como un 6 dijo. Y cuando la paciente ni siquiera tenía, o sea, hacías tu percusión y apenas molestaba. O le hacíamos pruebas de sensibilidad al frío y también, ¿no? No es que era prácticamente normal la sensibilidad que sentía. Pero decir que es un dolor moderado, no. Por eso hay que explicarle bien al paciente esta escala numérica, que es leve, que es moderado y que es severo. Queremos saber la intensidad. De repente estamos hablando de una pulpitis reversible y estamos creyendo que es una irreversible, por lo que nos dice el paciente, ¿no? Y aquí viene otra pregunta, otra prueba que se le da al paciente. Si puede señalar el diente que le duele. Otros rápidamente y con bastante certeza te señalan el diente problema. Como hay otros que te pueden decir, doctor, no, es esta zona que me está doliendo, toda esta área me está doliendo, ¿no? Y
Ahí donde se nos dificulta, porque cuando observamos la boca del paciente puede haber, imagínense, se me ocurre, los cuellos de esas piezas dentarias, todos con afracción. O también podemos ver todas esas piezas dentarias con coronas. ¿Cómo sabemos cuál es? O que tiene restauraciones, ya que el paciente nos manifiesta que es el área o todo ese sector el que le molesta. La localización. Cuando el calor o el frío causan dolor, pregunta que le hacemos al paciente, saber si este dura solo un instante, varios segundos o más tiempo. Y esta pregunta guarda mucho con el diagnóstico diferencial de una pulpitis reversible de una irreversible, porque una pulpitis reversible, el dolor es provocado y cuando el dolor es provocado, se retira la noxa e inmediatamente cesa. Muy diferente al dolor provocado en la pulpitis irreversible, donde uno coloca, por ejemplo, el endo-ice, que está a -50 grados, el paciente manifiesta dolor, retiramos la noxa y el paciente todavía sigue sintiendo molestia. Entonces, esta pregunta es bastante, bastante relevante. O también nos puede decir el paciente que de la nada le duele, un dolor espontáneo. Por eso es importante saber o conocer muy de cerca las características que nos permiten saber si es una pulpitis reversible de una pulpitis irreversible. Y esta pregunta ayuda bastante. La duración. ¿Sufre algún dolor cuando se acuesta o se inclina hacia adelante? Y generalmente hay pacientes que nos dicen, bueno, cuando me estoy cepillando me empieza a molestar. O doctor, cuando estoy en cama y estoy echado, a punto de descansar, llega un momento en que empieza a molestar, ¿no? Es postural. Algo está pasando en la cavidad pulpar que está generando ese malestar. ¿Y qué puede estar generando? Incremento de la presión. No me refiero a la presión arterial, ¿ah? Estoy refiriendo que cuando hay una inflamación en el tejido pulpar, eh, en los vasos sanguíneos se aumentan su volumen, ¿no? Y estos vasos sanguíneos también llevan filetes nerviosos. Hay inervación y son comprimidos. Están comprimiendo esos filetes nerviosos y eso es lo que genera dolor. Otra pregunta importante para diagnosticar de manera diferencial, ¿no? Pulpitis reversible de una irreversible. Si el dolor aún aparece alguna vez sin una provocación. Si es estimulado o es espontáneo. Generalmente en las pulpitis irreversibles el dolor es espontáneo. El paciente manifiesta que de la nada apareció el dolor. Y un dolor intenso, ¿no? Las manifestaciones del dolor nos orientan sobre el estado de la enfermedad pulpar en el momento de concurrir el paciente a nuestro consultorio. Por eso nosotros tenemos que reproducir el dolor que manifieste el paciente. Y para eso necesitamos pruebas diagnósticas, ¿no? Si nos dice que el dolor se incrementa con el frío, bueno, tenemos el endo-ice o el endofrost. O cuando está masticando, podemos hacer percusión. En fin, tenemos que procurar repetir, ¿no? O reproducir el dolor que manifiesta el paciente. Miren este caso de la imagen. Aquí estamos hablando ya de una celulitis facial. Y en los casos de celulitis facial es preferible internamiento. Si no lo podemos si no lo podemos manejar con antibióticos o si en un inicio estamos dando antibióticos por este proceso que tiene, por esta patología que tiene la paciente y no remite, es más,
se está agravando, es preferible, es recomendable sugerir al paciente que vaya a un hospital, porque va a tener que necesariamente recibir antibiótico-terapia por vía endovenosa. Es mucho más potente porque de no ser así, esto se puede convertir en una, aparte de celulitis, en una septicemia. Y si es una septicemia, el paciente se ve en horas. Hay que tener bastante cuidado. Samuel Seltzer y Bender en este libro, La pulpa dental del 84, miren, nos dice cuando los pacientes refieren dolor de origen odontogénico, eh, se está refiriendo a un dolor agudo. Nos dice que la gran mayoría de estos casos refleja condiciones de pulpitis irreversibles con necrosis parcial o sin ella. Cuando se instala una pulpitis irreversible, ¿no? Y no es tratada, obviamente empieza la degeneración del tejido pulpar. Y cuando empieza la degeneración del tejido pulpar, se inicia siempre toda necrosis pulpar, se inicia a nivel cámara, de cámara pulpar. Por eso, por eso se habla de una necrosis parcial. Primero es cámara y después va a conductos. Inclusive, imagínense una muela inferior. La raíz mesial, sus dos conductos pueden estar necróticos y la raíz distal no. No crean que eh, cuando se da la necrosis se va a dar de manera pareja en todos los conductos. No, 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 no es así. No se da de manera pareja en todos los conductos. Y llegando a un determinado momento, claro, empieza la degeneración pulpar y empieza a degenerarse el tejido pulpar de la porción coronal hacia la porción apical. Y si no es tratado en su momento, toda esa bacteremia va a pasar al periodonto a través del foramen. Bien, hasta aquí, doctores. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Con toda confianza. O ya se durmieron. ¿Alguna pregunta para pasar a este tema? Los procedimientos diagnósticos. Bien, No, doctor. si no hay preguntas, hablemos sobre los procedimientos diagnósticos en endodoncia. Vamos a comenzar por la cara del paciente. Obviamente, cuando el paciente ingresa a la consulta, nosotros ya lo estamos evaluando, ¿no? Porque estamos conversando con el paciente y estamos comprobando si todas las estructuras extrabucales se encuentran en armonía y simetría. Porque el paciente puede presentarse, puede venir así, ¿no? Con ese grado de inflamación. O también puede venir con una fase dolorosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso tenemos que estar nosotros atentos. Luego, hacemos la exploración y la inspección. Cuando hacemos exploración, aquí voy a hablar de manera general, ¿de acuerdo? De manera general. Se observa la presencia de cavidades dentarias. O sea, tenemos que evaluar toda la cavidad oral, toda. No solamente piezas dentarias, sino también tejido gingival y mucosa. Exploramos todo. Claro, lo que nos va a llamar más la atención es el diente problema, pero eso no quita que tengamos la necesidad de explorar todo. Entonces, observamos la presencia de cavidades dentarias, bolsas periodontales, trayectos fistulosos, fracturas coronarias y radiculares. Todo ello tenemos que explorar. ¿Por qué? Porque después tenemos que levantar un odontograma y decirle, aparte del problema principal, motivo de consulta, decir al paciente tienes gingivitis, tienes caries, tienes tal cosa o cual cosa. Es obligación nuestra decirle al paciente todo lo que tiene. Para eso paga la consulta, salvo que la consulta sea gratis, ¿no? Y en inspección,
La inspección representa un análisis objetivo mediante una ordenada y detallada observación, lo que va a permitir la evaluación de los tejidos blandos y las estructuras dentarias. Claro, todo ello tenemos que hacer con instrumental totalmente esterilizado, con guantes, mascarilla, gorro. Es como si estuviéramos en sala de operaciones, ¿de acuerdo? Y es más, eh, piensen que ese paciente es un paciente con HIV, es un paciente con SIDA. No sé si me dejo entender. Piensen que ese paciente tiene una enfermedad infectocontagiosa. Entonces, vayamos a los extremos, ¿no? Seamos bastante meticulosos con la bioseguridad, ¿de acuerdo? Con bioseguridad. Entonces pasamos a ver las estructuras intrabucales y observamos si hay o no desviación, por ejemplo, de línea media. Decimos al paciente que abra, cierre la boca y si hay desviación o no hay desviación. Claro que desde el punto de vista endodóntico no es menester hacer todo ello, ¿no? Pero como estamos haciendo una historia clínica, hay que ver todo ello. En los casos de traumatismos, ¿no? Es usar las sondas periodontales. También podemos observar fístulas que pueden ser cutáneas, extraorales, como también fístulas que están dentro de la cavidad bucal. Si hay presencia de caries, tipos de caries, microfiltración, si hay atricción, si hay erosión, si hay abrasión, y la consistencia y textura de los tejidos blandos. Tenemos que hacer palpación. También veamos el color de las piezas dentarias, el color del tejido eh, de encías y de mucosa y compararlo con su homólogo del lado opuesto. Todo ello tenemos que observar. Estamos haciendo historia clínica, estamos haciendo nuestra historia odontológica. Usemos la sonda periodontal. Pero doctor, estamos haciendo endodoncia. Sí, pero hay situaciones en donde la presencia de un crack, o sea, de una fisura o una fractura, conlleva a que la sonda periodontal en esa área se introduzca más allá de los límites normales. Eso es un indicador ya de fractura. Mediante una sonda milimetrada se valora el estado periodontal del diente a explorar y del paciente en general para determinar si el problema es endodóntico, periodontal o combinado. Esa es la razón. Entonces, cuando ustedes tengan una sonda periodontal, tienen que saber para qué usarla, para qué les sirve, qué es lo que quieren encontrar, ¿no? Y como les decía, es también útil para detectar posibles fisuras dentarias. La oclusión. Mediante un papel articular se valora la presencia de un posible trauma oclusal. Imagínense ustedes esta situación. Llegó el paciente a la consulta porque tenía un dolor, ¿no? Moderado. Tomaron su radiografía, había un proceso carioso bastante cercano a la cámara pulpar, bastante cercano a un cuerno pulpar. Ustedes anestesian al paciente, remueven todo el proceso carioso y deciden que se trata de una pulpitis reversible. Ponen un protector pulpar y lo restauran, ¿no? Pero claro, todo eso ha sido realizado mediante anestesia. Y le dicen al paciente que ya terminaron el tratamiento, pero que requieren hacer controles. Si esa molestia que aquejaba al paciente se está repitiendo las 24, 48, 72 horas, ¿no? Para saber si nuestro tratamiento ha sido exitoso. Recuerden que hay una línea bastante delgada en lo que es una pulpitis reversible y una irreversible. Entonces restauramos la pieza dentaria, está todo ok, y de pronto a las 48 horas el paciente nos llama y nos manifiesta que está sintiendo dolor a la masticación, que ese diente no lo puede tocar porque tiene dolor. Bueno, en nuestra mente que está, hemos restaurado esa pieza dentaria, bueno, seguramente el tratamiento fracasó. Y una restauración alta, ¿no? Nos produce un trauma oclusal. Y ese trauma oclusal
inflamación del ligamento periodontal y que fácilmente se soluciona colocando un papel articular y el desgaste eh, en la zona que nos marca el papel. Por eso es importante eh, manejar oclusión. Hacemos el desgaste, regresamos a la oclusión a la normalidad y el paciente nos manifiesta que ya tiene alivio. Porque podemos hacer otras pruebas, ¿no? Las pruebas de sensibilidad al frío y responde positivo. Y hasta podemos pensar que ya es una pulpitis irreversible cuando el tratamiento instaurado inicialmente está yendo por buen camino, pero una restauración alta nos puede generar una confusión. Seguimos haciendo la exploración e inspección. Miren este caso. Tremendo edema en paladar. Tremendo edema en paladar. Y hacemos palpación y está fluctuante. Pero ¿cuál puede ser el origen? De repente, esta pieza dentaria que tiene una corona. Quizás el paciente nos refiere que ha recibido tratamiento de conducto y quizás ese tratamiento de conducto fue defectuoso o quizás no tiene tratamiento de conducto. Simplemente le desgastaron la pieza dentaria y le hicieron esa corona. Pero esa corona quizás no está bien adaptada. Hay microfiltración. ¿Y qué tenemos en un diente desgastado? Túbulos dentinarios, que en su momento fueron invadidos por bacterias, contaminando la pulpa y miren, puede generar este proceso. Seguimos explorando. Miren este caso, aquí. La paciente llega a la consulta y nos dice que tiene este edema y y hay dolor. Tiene una restauración amplia de amalgama y se observa microfiltración. ¿Qué puede ser este proceso? Más aún, la paciente nos refiere que tiene un tratamiento de conducto. Tenemos que explorar y hacer inspección. Miren este otro caso, en la imagen del lado derecho. Dos piezas dentarias, una con una restauración, otra con un desgaste oclusal y entre ambas un tracto sinusal. Un tracto sinusal. Pero la paciente está sintomática, totalmente sintomática. Sino que nosotros, por simple inspección, descubrimos este tracto sinusal, ¿no? Quizás la paciente vino para una restauración, imaginemos que sea esta pieza dentaria, y nosotros no solamente vamos a ver esta pieza dentaria, tenemos que ver todo el sistema estomatológico, toda la cavidad oral. Es nuestra especialidad de trabajo. Descubro este proceso, ¿no? Y es lo que me indica un absceso apical crónico. Pero, ¿qué pieza dentaria está generando eso? Puede ser esta pieza, quizás esta otra. ¿Qué hacer en esos casos? Miren la imagen del lado izquierdo, paciente joven. ¿Qué tenemos aquí? Un proceso carioso amplio. Y esta otra imagen y este tejido que puede ser compatible con una hiperplasia pulpar. Miren aquí, una caries extensa con destrucción del margen mesial de esta pieza dentaria, cambio de color, y si ustedes visualizan aquí arriba, tracto sinuoso, ¿no? Un tracto sinuoso. Estamos explorando, estamos simplemente inspeccionando. Miren este otro caso. Se evidencia fractura coronaria en sentido mesio-distal. Pero el paciente viene con dolor pulsátil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Está fluctuante, miren, pero hay movilidad, hay una separación de estas paredes. Entonces decidí retirar todo este material.
para saber hasta dónde se continúa la fractura. Y vean, pero y el dolor pulsátil, tipo latido, que me está indicando que hay un proceso infeccioso dentro, ¿no? Y de pronto empiezas a... Miren la extensión de la fractura. Prácticamente esa fractura distal ya abarca la porción radicular. Está abarcando el piso de cámara. Y es irrecuperable. Y de pronto empieza a salir pues, un absceso dentro alveolar. Hay que manejarlo con antibióticos y después la exodoncia, ¿no? Muy importante para todo tratamiento endodóntico saber determinar la apertura bucal. En promedio, de borde incisal superior a borde incisal inferior, en promedio debe haber 4 milímetros. Perdón, 4 centímetros. 4 centímetros. Si la apertura es disminuida, las posibilidades de realizar un tratamiento endodóntico en el sector posterior se incrementan. Habrá mayor dificultad, porque imagínense hacer un tratamiento de conducto en la 2.6, aislamiento absoluto, ¿no? Poner la grapa, aislamiento absoluto, poner los instrumentos, muchas veces se complica. Entonces, antes de ofrecer a un paciente un tratamiento de conducto, dependiendo de la pieza dentaria, determinar esta apertura bucal. El color. ¿Por qué cambió de color esta pieza dentaria? Comparemos con su homólogo, pero ni tanto, miren el del costado, la pieza adyacente. ¿Por qué cambió de color? Preguntarle al paciente si recibió algún tipo de tratamiento, si sufrió algún trauma, en fin. Porque el cambio de color también puede generarse por un trauma, un golpe, una caída, rompió el paquete vasculonervioso. Fuerzas ortodónticas, ¿no? Fuerzas ortodónticas en demasía también pueden fracturar o romper el paquete vasculonervioso. La mineralización también puede conllevar a un cambio de color en la corona. Kevin, me estás preguntando. Sí, doctor, una consulta. En un caso de Sí, un traumatismo de un diente, ya sea en las piezas anteriores, ¿ese traumatismo puede seguir muchos años sin que cause ningún problema a un paciente? ¿O va a depender del caso? no te- Kevin, ¿Hola, doctor? ¿Se me escucha? ahora sí. Ah, ya, le mencionaba si un traumatismo en un diente, ya sea en las zonas anteriores, puede estar ese diente aún durante años, o sea, con el traumatismo, cambio de color que presencia. Claro. Eh, si un paciente tuvo un traumatismo, eso puede generar debilidad en su momento, puede generar una abulsión, puede generar una... bueno, si hablamos desde el punto de vista endodóntico, puede que esté asintomático, pero si hubo un rompimiento del paquete vascular, puede generar cáncer de colon. Pero a su vez, ¿no? Si no hay sintomatología, puede estar formándose un proceso osteolítico a nivel del pediátrico, un quiste, un granuloma. Pero aquí tengo un caso de una paciente que está totalmente asintomática, ¿no? Y es de un incisivo lateral y dijo que hace 10 o 15 años en promedio se había caído, pero que no sentía mayor molestia. Y después hubo un cambio de color en la pieza dentaria, le tomamos radiografías y nos dimos con ingrata sorpresa de que había un proceso grande en el maxilar superior. Todo traumatismo tiene que ser evaluado. Todo traumatismo. Entonces, esa tu pregunta, los traumatismos muchas veces pueden generar procesos, perdón, pueden generar, y si no genera rompimiento del paquete vascular nervioso, puede inclusive, ¿no? Generar algún daño
vacitos que conllevan la sangre tiene hemoglobina, y la hemoglobina que tiene fierro, y eso también te conlleva que te cambie el color de la piel dental. No sé si esa era la pregunta que me acabas de hacer. Sí, doctor, muchas gracias. Sí. Generalmente esos procesos en donde el paciente manifiesta que años atrás ha tenido un trauma son asintomáticos y lo descubrimos por simple inspección cuando tomamos una radiografía. Y ahí es donde viene la relevancia de la historia clínica. Hacemos palpación, siempre con guantes en la zona afectada, en la zona que nos indica el paciente. Hacemos palpación de la mucosa. Al momento de hacer palpación, tenemos que saber si quizás si hay una zona fluctuante, ¿no? A veces hay una zona de fenestración, o sea, no hay hueso en la presión aplicada. Estamos sintiendo el ápice dentario, ¿no? O simplemente saber a través de la palpación si hay algún tipo de molestia o reacción dolorosa por parte del paciente. En endodoncia, la palpación es digital y simplemente es un procedimiento bastante sencillo que consiste en presionar firmemente los dedos de la mano sobre el tejido blando y también sobre los tejidos duros de la cavidad. En ambos lados, porque tenemos que comparar lo que sentimos en un lado versus lo que se siente en el lado opuesto, en su homólogo. Hacemos también percusión. Años atrás se hablaba de la percusión. Si es horizontal, nos decían que es el dolor es de origen periodontal. Y si es vertical, el origen es de tipo pulpar. Y eso no es nada, nada cierto. Cuando hacemos percusión, estamos simplemente transmitiendo fuerzas, ¿no? Si hacemos la percusión con el mango del espejo en sentido vertical, estoy generando una fuerza acá que se transmite hacia el periodonto. El periodonto va a recepcionar esa fuerza. Y si el ligamento periodontal está inflamado, obviamente que el paciente nos va a dar una respuesta positiva. Nos va a indicar que sí, efectivamente, siente dolor. Entonces, el valor de la prueba de percusión pretende dar a conocer el estado de los tejidos periodontales, ya sea horizontal o verticalmente, nos da a conocer el estado de los tejidos periodontales, nada más. No nos da a conocer cómo está el complejo dentino pulpar. La inflamación de estos no nos indica necesariamente patología pulpar. Eso sí, directamente. ¿Qué nos puede generar dolor? El traumatismo dental agudo, o sea, el golpe que ha tenido el paciente en ese momento. El bruxismo. Y hay un bruxismo de apretamiento y un bruxismo de frotamiento. Generalmente el de apretamiento nos puede generar dolor a la percusión porque es una noxa. Son fuerzas que se están transmitiendo al periodonto y el periodonto como respuesta a esa noxa inflama el ligamento. Los movimientos ortodónticos, obvio. Lesiones de los dientes vecinos también se pueden transmitir, ¿no? A los dientes, al diente problema, por ejemplo. Y la percusión puede ser vertical, puede ser horizontal. No necesariamente yo tengo que hacer demasiada fuerza, simplemente pequeños toques. Y cuando voy a hacer esos pequeños toques, no iniciar en el diente problema, siempre en otro diente, alejado del diente problema. Indicarle al paciente que va a sentir un golpe, un pequeño golpe, y le hacen la prueba en un diente sano, ¿no? En un periodonto sano, y si el paciente no manifiesta dolor, que lo compare cuando ustedes realicen esa prueba en el diente problema. Cuando hacemos percusión y si la prueba es positiva,
es indicativo de inflamación del ligamento periodontal. Así de sencillo. Así la prueba sea percusión horizontal o percusión vertical. Recuerden que el ligamento periodontal está rodeando todo, toda la porción radicular. Esto no lo vamos a ver, esto no es necesario. Lo que sí, el método de percusión es relevante, es importante para nosotros, por lo que no se debe dejar de realizar. Siempre tenemos que hacer percusión. Ya saben, si es positiva la prueba y de origen pulpar, debemos sospechar que la inflamación se ha extendido de la pulpa al ligamento. Obviamente hay un proceso cardiovascular ahí, ¿no? Hemos comentado. Y hay que reconocer también que si es de origen pulpar y el proceso se ha extendido hacia el ligamento, se debe a que la pulpa no tiene fibras propioceptivas y el ligamento periodontal sí. Otra prueba que tampoco se debe dejar de realizar es la de conductibilidad térmica. ¿De acuerdo? Años atrás se hacía la prueba de actualmente es preferible hacer la prueba de frío y para la prueba de calor lo que se hacía era lo siguiente. Se cogía estas barritas de gutapercha, ¿ya? Estas barritas blancas largas, se calentaba y se colocaba en la superficie del diente. Se colocaba en la superficie del diente y ¿qué sucedía? A veces se quedaba pegado. Y obviamente, pues el paciente, había una respuesta, ¿no? Al calor. Simplemente estábamos determinando que existía sensibilidad a los cambios térmicos. Y esa sensibilidad es transmitida por las fibras nerviosas. Mucho mejor es la de conductividad térmica o de sensibilidad térmica al frío. Pueden usar estos productos que es el EndoIce o el EndoFrost. Estos productos están a menos 50 grados centígrados. Y simplemente es rociar en un hisopo este spray previo aislamiento relativo en la superficie dentaria y retirarlo inmediatamente. De esa manera, alguna respuesta o no. Pero nunca también de inicio en el diente problema, siempre en los dientes adyacentes. Aquí vamos a sentir alguna respuesta positiva, en el otro también, y en el diente problema quizás no. Y si no hay respuesta, puede que eh, se esté produciendo algún tipo de... O también la pieza dentaria ha tenido muchas restauraciones, que existe una contracción de la cámara pulpar, mayor espesor dentinario, mayor acumulación de dentina terciaria y por tanto el, el frío no se transmite de manera adecuada. Y por esa razón el paciente no determina con certeza el grado de sensibilidad. Hay casos en donde sí amerita hacer transiluminación y para ello es muy sencillo realizarlo, ¿no? Porque si estamos sospechando de aquellas piezas de que tienen algún grado de fisura, simplemente como en este caso de esta molar, por ejemplo, miren esta fisura, ¿no? Tenemos aquí una cavidad ocluso proximal, hay una fisura y queremos saber su extensión, ¿no? Con una radiografía no vamos a visualizar la extensión, pero como es a nivel de corona clínica, simplemente colocar en una superficie libre, ya sea vestibular o palatina, la luz de la lámpara LED y miren, esta fisura que están visualizando no deja que la luz se transmita al otro lado. Y también nos permite visualizar la orientación de esa línea de fractura y también la longitud.
Hay pacientes que nos dicen que tienen dolor tanto a la presión y también que el diente tiene cierto grado de movilidad. Y hay que, o que el dolor, ¿no? El dolor que puede percibir el paciente, que tiene cierto grado de movilidad, o también que cuando muerde, el paciente siente dolor, ¿no? La movilidad eh, con patología periodontal, obviamente, ¿no? Más frecuencia en dientes que tienen patología periodontal, y estos son los y sobre todo mm, no leve, sino una patología periodontal. Y también la movilidad, doctores, se puede detectar en casos de agudo. En los casos de absceso apical agudo, el paciente, aparte de la inflamación que tiene, ¿no? Eh, por el mismo proceso inflamatorio del ligamento, hace que la pieza dentaria se extruya. Y al extruirse la pieza dentaria, genera nuevamente un contacto prematuro. Y si uno hace percusión, el paciente obviamente va a percibir un dolor bastante alto, agudo, ¿no? Entonces eso también puede generar movilidad. Para detectar el grado de movilidad, aplica de forma eh, fuerzas se podemos usar como en la imagen inferior los mangos para ver el grado de movilidad o también, ¿no? Estas cuñas de madera, esas cuñas que nosotros actualmente podemos usar para las restauraciones interproximales, para, ¿no? Hacer que el paciente muerda y ver si hay algún tipo de fractura, si hay un desprendimiento de una de las caras del diente o si se reproduce la molestia que está indicando el paciente. La movilidad dentaria nada más. Entonces, si hay movilidad, establecemos la relación de la pieza dentaria respecto a los tejidos de soporte. Muchas veces también podemos usar, ¿no? Los dedos pulgares y lo colocamos en las caras libres y hacemos un movimiento en sentido antero-posterior o eh, buco lingual o buco palatino. Esto, bueno, yo os menciono, Miller clasifica a la movilidad en 3 grados. Grado 1, un movimiento mínimo perceptible, pero es algo mínimo. Grado 2 de movilidad es un movimiento moderado, mayor de 1 milímetro. Y grado 3 marcado, movilidad más intrusión. O sea, el diente se mueve y si yo lo presiono, se intruye. Ese es el típico caso del absceso alveolar agudo. La prueba de la cuña, ¿no? Esta técnica se utiliza para descubrir fracturas longitudinales o también oblicuas. Y el procedimiento es bastante sencillo porque yo le puedo decir al paciente que muerda una cuña de madera buscando causar el dolor que el paciente manifiesta al masticar. Si se reproduce el dolor, perfecto. De repente tengo que hacer algún tipo de ajuste oclusal o de repente también estoy visualizando, ¿no? Algún tipo de desplazamiento de la pieza dentaria. Finalmente, el examen radiográfico. Miren, imágenes radiográficas como esta de acá. Aparentemente, si nosotros visualizamos la parte coronaria, no tiene nada. Ni siquiera se visualiza microfiltración, tiene una restauración en perfecto estado. Pero pasó a nivel apical. Hay un proceso osteolítico, una imagen radiolúcida compatible con un proceso periapical, ¿no? Miren, aquí tenemos una restauración amplia, parece que hay microfiltración en distal, necrosis posiblemente, y acá hay un proceso. Y aquí como que se está iniciando este proceso.
O en esta otra imagen, mucho más marcado. Recuerde que la radiografía periapical nos, la recomendación es tomarla, como dijo Goodman, como recomienda el doctor Goodman, con posicionador. Si no tienen posicionador, vayan comprando su posicionador. De esta manera, eh, evitan realizar sus primeras radiografías iniciales con la técnica de paralelismo o la técnica de la bisectriz. Con este aparatito que son los posicionadores, se les facilita, ¿no? La toma radiográfica sale mucho más fidedigna en cuanto a lo no sale ni escorzada ni elongada. La parte clínica, vean, lo que estamos visualizando en el paciente, en la imagen del lado izquierdo, y radiográficamente. Aquí es donde ustedes tienen que diagnosticar. Pero si solamente se abocan a la parte radiográfica y obvian la parte clínica, pues no están haciendo una correcta historia clínica, no están haciendo odontología. Y recuerden que tienen que tener el conocimiento científico, ¿no? Aplicado en un contexto clínico para poder ser un buen diagnosticador. Pero si solamente se van a limitar a la radiografía, al examen auxiliar, eh, eso ello le puede conllevar, ¿no? A muchos errores. Claro, yo puedo ver en esta radiografía que hay un proceso carioso que ya prácticamente está comprometiendo el paquete vascular nervioso, ¿no? Pero ¿qué patología es la que está ahí? ¿Qué tipo de pulpitis o necrosis? No sé. Claro, ustedes me pueden decir, doctor, está para un tratamiento de conducto. Perfecto. Pero hay que evaluar más. Esa pieza dentaria se puede rehabilitar, la relación corona-raíz es suficiente, eh, la edad del paciente, algún tratamiento médico que esté llevando actualmente el paciente. Nada de eso conocemos si es que no hacemos historia clínica. Miren este caso. Paciente bruxómano, parcial superior, bruxómano. Y aquí tenemos dos tractos sinusales, dos. Cuando vi a este paciente, porque nunca había visto dos tractos sinusales tan juntos, yo pensé que este de aquí pertenecía a esta pieza dentaria, porque miren, este es prácticamente es un canino, ya quizás esté tomada la cámara pulpar, y este otro, de repente, como que hay una zona de dentura, quizás exista un remanente radicular. Eso fue lo que pensé. Y luego, ¿qué hice? Una fistulografía. Coloqué en cada tracto sinusal un cono de gutapercha de calibre 25, previamente desinfectado, en cada uno de ellos. Obviamente, estoy ingresando con el cono de gutapercha con bastante cuidado. El paciente no está anestesiado, con bastante cuidado, tratando de buscar o seguir ese tracto sinusal para que me lleve al origen del problema. Para eso se hace una fistulografía. Y bueno, aquí tenemos la radiografía. Tenemos el canino, ¿no? Tenemos el canino y miren, las dos puntas de gutapercha convergen en la porción apical. Miren esta curvatura. Entonces, al haber una curvatura, miren esa morfología de esta pieza dentaria. Hay que hacer un tratamiento de conducto. Y no solamente es ingresar como un instrumento. Yo tengo que conservar su anatomía interna, no debo de cambiarla. Y aquí sí requiero bastante conocimiento, bastante experiencia con el uso de los instrumentos.
y sobre todo bastante paciencia. ¿Se acuerdan del caso que mencioné, la necesidad de tomar una radiografía panorámica? Miren, esta pieza dentaria fue la pregunta que me hicieron hace un momento. Aquí la paciente años atrás sufrió un trauma, no tenía mayor molestia, ¿no? Y de pronto me dijo que le salió una pequeña bolita en la encía. Y bueno, le tomé una periapical y se veía una imagen radiolúcida, le indiqué una panorámica y vean, ¿no? Aquí tenemos otro caso, por ejemplo, miren el tamaño. Aquí tenemos otro caso, miren el tamaño de la lesión. En estos casos yo prefiero indicar al paciente una tomografía, prefiero una tomografía para saber eh, las dimensiones de la lesión, porque aquí estamos viendo una imagen bidimensional cuando el cuerpo es tridimensional. Entonces se le indica una tomografía y que en esta reconstrucción 3D, miren, este es el lateral, prácticamente tabla externa ya no hay hueso. Y vamos a hacer aquí este es el caso, creo que acá hay un video, para, voy a hacer en un corte axial, voy a ir de coronal hacia apical, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo hueso, y en qué momento desaparece ese hueso, ¿no? Vean aquí, se visualiza el conducto, sigo haciendo, yéndome hacia apical, y miren la lesión, miren tremenda lesión. ¿Mm? Obviamente con una radiografía no vamos a visualizar eso. En una reconstrucción 3D no hay tabla externa y por palatino tampoco hay tabla palatina. Aquí viene ya la experiencia. ¿Qué hacer en estos casos? ¿No? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Será suficiente un tratamiento de conducto? ¿No? Y este otro caso, miren, que les mencioné de dónde venía eh, ese tracto sinusal. Y para yo saber de dónde viene, simplemente coloco un cono de gutapercha, lo introduzco con bastante cuidado y como está muy larga la gutapercha, porque tengo que tomar una radiografía, el labio se va a soltar y lo puede mover. Entonces prefiero cortarlo. Ya no ingresa más, ¿no? Ya no ingresa más y corto. Quito el exceso y tomo la radiografía. Miren, este otro caso. Paciente con corona completa y con este problema y encima dolor. Entonces hay que retirar la corona y estamos visualizando una pieza tallada con posible fractura. Retiramos todo este material y vean la fractura de mesial hacia distal. No hay otra solución que la exodoncia, ¿no? Producto de esta fractura es este proceso que están visualizando. Y este es el caso de esta paciente que no quería perder esta pieza dentaria, pero de la noche a la mañana le salió este absceso y también eh, me refería a que ella tenía un tratamiento de conducto. Efectivamente tenía un tratamiento de conducto y aquí vemos una pequeña imagen radiolúcida, ¿no? Y luego, ¿qué pasó aquí? Hacemos exploración, hacemos inspección y visualice.
Miren, fractura. Y la paciente no quería perder su pieza dentaria. Obviamente tuvo un tratamiento de conducto, pero no tuvo cobertura cuspidia. Debieron de poner un poste y una corona. Aquí, previa anestesia, ¿no? Y premedicación antibiótica, voy a retirar el fragmento. Simplemente voy a retirar el fragmento para saber hasta dónde es la fractura. Si se puede o no recuperar esa pieza dentaria. O de repente está condenada a la exodoncia. Y solamente utilizo el explorador. Estoy eliminando o rompiendo todas las fibras periodontales que están rodeando a esa zona. Ya tenía 2 días con cobertura antibiótica, ¿no? Y solamente estoy eliminando las fibras periodontales que soportan esa zona. Porque pensé que las posibilidades de no extraer eran 50 y 50, pero dependía del tamaño. Esto fue una fractura oblicua hacia vestibular, eh, un poquito profunda, se puede decir, en la zona mesial. Miren esta parte, aquí, la raíz mesial. Se pudo hacer una recuperación de espacio biológico en mesial, se colocó un poste y posteriormente una corona. No hubo necesidad de extraer la pieza dentaria. Bien, doctores, espero que hayan asimilado esta información y quiero terminar con esta frase del doctor Machado, donde nos menciona que el diagnóstico adecuado tiene una importancia fundamental. El diagnóstico adecuado tiene una importancia fundamental y define la terapia a ser instituida. Si no tenemos diagnóstico, doctores, ¿qué tratamiento le vamos a hacer al paciente? Por eso, la relevancia de realizar una historia clínica, luego los procedimientos diagnósticos, no solamente en endodoncia, sino también en operatoria, periodoncia, en cirugía, llegar a un diagnóstico y planificar un plan de tratamiento. Sin diagnóstico no hay terapia, no hay tratamiento. Muy bien, doctores. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Uy, ¿qué dice? Ahora sí. Todo claro, doctor. ¿Todo claro? Perfecto. Si no hay preguntas, bueno, también tiene la clase grabada. Pueden preguntar el próximo jueves. Creo que toca microbiología. No sé por qué está así esta secuencia. Primero debió ser microbiología, después todos los demás pasos, pero nos estamos basando en la sumilla. Doctor, Pero bueno, yo tengo una duda. ya, dime. Doctor, sí, lo que pasa es que una vez yo asistí a un odontólogo y el paciente como que, o sea, yo vi que el paciente cuando le hizo como que la percusión de frío, en la zona vestibular no sentía dolor, pero cuando le ponían por ejemplo, en palatino, sí sentía dolor. Entonces, en ese caso, doctor, ¿varía el diagnóstico? ¿Varía algo? ¿Qué paciente era? Bueno, ¿qué pieza dentaria? La ¿Qué 1-1, pieza? doctor. Bueno, claro, ¿no tenía restauraciones o sí había restauraciones? No, no había restauraciones, Ya. pero sí se notaba, o sea, era creo que por caída. Ujú. Lo que pasa es que si hacemos un corte transversal, no transversal, sino sagital, creo que es, ¿no? Vamos a ver que hay mayor espesor dentinario hacia vestibular y menor espesor dentinario hacia palatino.
eh, y quizás por esa razón puede hacer de que el paciente no haya sentido la sensibilidad en vestidura, que es bastante extraño, no es tan común eso, pero sí por palatino, ¿no? Pero Doctor, entonces no varía si, por ejemplo, siente alguna sensibilidad en otro lado, ¿no? O si es sea, en el si mismo viene por diente gases. y hay sensibilidad, ¿qué significa? Que hay vitalidad pulpar. No, o Ah, sea que hay filetes nerviosos, claro. porque Si no muy sentiría la distinto, sensibilidad. muy distinto es que si hay o no irrigación, ¿no? Eso es muy diferente. Porque imagínate que se corte el paquete vascular nervioso, solamente vasos sanguíneos. Ujú, Yo hago prueba de sensibilidad y va a percibir sensibilidad el paciente. Pero como ya no hay vasos sanguíneos, pues se han cortado los vasos sanguíneos, solamente, imagínate, solamente los vasos sanguíneos, va a llegar un momento en que el paciente todavía sigue sintiendo sensibilidad a los cambios térmicos, porque los filetes nerviosos están intactos. Pero en la medida que viene ya, al no haber suministro de nutrientes, empieza la degeneración pulpar y por tanto también la degeneración del tejido nervioso, ujú. ¿no? Entonces, dando respuesta a tu pregunta, ¿puede darse el caso? Claro que sí, pero es muy extraño, ¿no? Generalmente hacemos las pruebas de sensibilidad en las caras vestibulares, pero eso no quita que no hagamos en las demás caras. Si no encontramos en un sitio, bueno, podemos probar también en el lado palatino, como en este caso, ¿no? Sí, se puede hacer eso. Hay menor espesor y mayor transmisión, ¿no? Del frío. Y a la percusión, ¿había dolor, Sí, Manuela? doctor, ay, doctor. Sí, doctor, sí había este dolor. Por eso es que a veces, o sea, el paciente llega y no sé si, o sea, te confunde, ¿no? Porque yo pensé que era o sea, yo pensé que el diagnóstico cambiaba. ¿Y, Em, y qué hicieron ahí? ¿Qué le llegaron a hacer? no, doctor, simplemente el doctor como que le dijo que iba a esperar a que tal vez que era por el golpe, así sentía, y no, a la siguiente ya no lo vi. Pero sí era como que yo estaba como que así diciendo, tal vez el diagnóstico cambia cuando el paciente siente por otros lados, ¿no? Porque a veces puede sentir sensibilidad neta. O sea, yo, doctor, yo tenía un pensamiento de que cuando está más aproximadamente la pulpa y siente sensibilidad, es como que posiblemente pueda hacer un daño, pues, ¿no? Pulpar. Pero si siente en otros lados, como en la parte, no sé, más alejada de la pulpa, era como que tal vez solamente es como que diferente, pero no sé. Bueno, simplemente con la prueba de frío buscamos si hay sensibilidad o no hay sensibilidad. Nada más, Ok, ¿no? doctor. Y pues No, en otros lados, pero siempre es en vestibular, ¿no, doctor? generalmente es en vestibular donde hacemos. Es más accesible para hacer esta prueba. Ok. Sí. Listo, doctor, gracias. Gracias también por la pregunta. No sé, ¿no hay preguntas, chicos? ¿No quieren preguntar o yo les pregunto el siguiente jueves? Bueno, si todo está claro, yo creo que Jean-Pierre, ahí lo dejamos. Y bueno, a- eh, desde ya un saludo de mi parte a a todas las madres, a todas las mamás de cada uno de ustedes y mis mejores deseos engrían a todos aquellos que tienen a sus mamás, sépanle engreír y mostrarle el mayor cariño que un hijo pueda brindar a una madre. Con eso me despido, chicos, y bueno, hasta el siguiente jueves. Chao, chao. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Chao, Gracias, chicos. doctor. Buenas noches. Buenas noches.